Invitamos entonces en primer término a la señora Silvana Jonesy de la Fundación Libertad de Expresión y Democracia Ley. Bueno, gracias a la presidenta de la comisión por aceptar nuestra propuesta de exponer hoy. Bueno, voy directamente a las consideraciones de la ley. La verdad que como representante de la Fundación LED, Libertad de Expresión más Democracia, lo que venimos a plantear es las consecuencias que este proyecto tiene sobre la pluralidad y la libertad de expresión. Pero primero unas consideraciones generales de la ley. La verdad que lo que vimos, comparando con la ley que hace 5 años se sancionó en este Congreso, con la ley 26.522, la ley de medios, es que la autoridad de aplicación en este proyecto ni siquiera se define. La verdad que cuando uno analiza el debate que se ha tenido en esta Cámara sobre la necesaria pluralidad y autonomía del Poder Ejecutivo que debe tener una autoridad de aplicación que regula radiodifusión, extiende el mismo concepto a las telecomunicaciones y de hecho en el mundo las autoridades de aplicación en materia de telecomunicaciones son organismos independientes, autónomos y neutrales del poder de turno. Aquí además, más allá de no estar definida la autoridad de aplicación en el proyecto, lo que se plantea son facultades tan amplias y tan abarcadoras que realmente pueden impactar no podemos decir ahora si positivo o negativamente, porque son tan discrecionales como por ejemplo en el inciso C, que establece que las modificaciones a los acuerdos suscriptos pueden ser los que la autoridad estime corresponder, o las modificaciones de los acuerdos vigentes de aquellos licitatarios con poder significativo de mercado o cualquier otro que considere justificadamente la autoridad. Es decir, esta redacción tan ambigua y tan amplia no la hemos visto en ningún instrumento de la legislación comparada en el mundo, tampoco en la región. Pero además, teniendo en cuenta las facultades a las que se le otorga a la autoridad de aplicación y las definiciones tan amplias, entendemos que en el artículo 7, en el inciso E, esta ley también está habilitada para entender en la radiodifusión porque señala allí y comprende dentro de lo que define como TICs y redes de telecomunicaciones a las redes utilizadas para la radiodifusión sonora, televisiva y redes de televisión por cable. Es decir, una autoridad de aplicación que no está definida, con facultades tan amplias, con una redacción tan ambigua y además que se extienda a las redes de radiodifusión, a la televisión por cable y a la televisión abierta y la radio, son realmente características que podemos decir tendrían un nivel de superioridad absoluta sobre la ley de medios recientemente sancionada. Además, esta redacción ambigua sigue con características realmente increíbles. La hemos analizado y leído un par de veces porque no podíamos creer las contradicciones que se van revelando a lo largo del texto. En el tema de interés público, que ya se ha debatido en esta audiencia pública y muchos de los expositores anteriores hablaron sobre la consideración del interés público o el servicio público. La verdad que encontramos en 3 artículos distintos definiciones distintas y alcances distintos. Es decir, lo primero que habría que hacer es lograr una coherencia del texto presentado. En el artículo 1 se declara de interés público al desarrollo y la regulación de las TICs. Pero en el artículo 15 se establece el carácter de servicio público en competencia, además una definición jurídica que no existe, algo totalmente creado para esta ley, que no sabemos qué significa. Y por su parte, en el artículo 54 se declara la actividad de interés nacional, otra definición ambigua que no sabemos qué implicancia jurídica tiene. Es decir, en el artículo 1, en el artículo 15 y en el artículo 54 se establecen cosas absolutamente distintas, con objetivos totalmente distintos, con condiciones sobre el servicio totalmente distintos y con efectos que no sabemos, si se mantiene esta redacción, cuál será sobre la prestación del servicio. Entendiéndolo de esta manera, si hacemos caso al artículo 1, lo que estaría sucediendo es que se deja sin efecto la definición de servicio público a la telefonía fija. Y esto tiene implicancias directas sobre la desregulación del servicio, con la discrecionalidad para el aumento de tarifas o para el ejercicio de esta supuesta competencia que está planteando el proyecto en artículos posteriores.
El tercer de los puntos que nosotros queremos marcar, hemos escuchado atentamente la presentación de los funcionarios cuando vinieron al Senado a presentar la ley y quisimos profundizar el concepto de neutralidad de las redes que también establece el proyecto. Y aquí vamos a hablar de un tema que no está estrictamente dentro de la ley, pero que por supuesto está conectado y modifica la matriz de las telecomunicaciones en la Argentina, y es la presencia dominante del Estado en las nuevas redes de telecomunicaciones. Explicó cuando presentó el proyecto que 22.000 millones de pesos en los últimos 10 años se habían dedicado para la construcción de la red de fibra óptica y para la televisión digital terrestre. La red de fibra óptica tiene 25.800 kilómetros, todavía está sin iluminar, pero cuando esté en pleno ejercicio, esta ley no regula de ninguna manera cómo van a ser las condiciones para la operatividad, para el alquiler, para la interconexión de esa red. Por lo tanto, la superioridad y la falta de regulación de la ley hacia las redes públicas hace que tengamos en paralelo servicios distintos, prestaciones iguales y no sabemos qué operador. Además, la red Refefo, que es la red de fibra óptica, y esto sería bueno que los senadores lo pudieran preguntar en el transcurso del debate, ha llevado a comprar a través del Ministerio de Planificación redes que ya estaban instaladas a 3 empresas, por lo menos las que tenemos identificadas. Gigared, Cisco Global y Crossing han sido proveedoras de red de fibra óptica ya instalada para completar esta red pública, y estamos hablando de 560 millones, no sabemos si esto fue por compra directa, si fue por una licitación, sería bueno que se aclare, porque estas redes sí están operativas o integran la red pública, pero no sabemos allí cuál va a ser la característica para la interconectividad y para el alquiler de esa red. Esto significa que sin estas condiciones sobre la red pública, sin estas definiciones claras sobre la red pública y la ambigüedad y la amplitud para poder generar la interconexión de las redes que presenta este proyecto, lo más probable es que se digiten los operadores, que se fijen condiciones distintas de acuerdo a el grupo que signifique o que opere las redes, y en este punto sí volvemos a reiterar que la simetría de los jugadores es absoluta y va a generar una colonización de las redes que va a ser imparable. 300 cooperativas telefónicas y 700 empresas de pymes del interior que operan televisión paga. Es imposible que puedan competir en las mismas condiciones de las grandes empresas telefónicas, tanto por los niveles de facturación, sino también por el conocimiento y por la cantidad de servicios que las telefónicas pueden disponer rápidamente. Tampoco sabemos si la televisión por satélite va a estar regulada, sabemos que las empresas telefónicas disponen de satélite, simplemente ampliar el ancho del alcance del satélite para que puedan prestar ese servicio, eso tampoco está regulado en la ley, creemos que debe en algún lugar restringirse. Entre la simetría del mercado y la falta de especificación concreta, ya que las consideraciones que se hacen a las facultades de la autoridad de aplicación son tan amplias, van a generar una absoluta concentración de mercado en empresas que hoy son absolutamente de propiedad extranjera. Y en esto también quiero señalar, coincido con el senador Pichetto cuando decía que las telefónicas no invirtieron. El ministro De Vido dijo que 22.000 millones de pesos para la fibra óptica significaban el 50% de la inversión privada. Es decir, que si el sector privado en 10 años en materia de telecomunicaciones solo invirtió 44.000 millones de pesos, aproximadamente 4.000 millones de dólares, es muy distinta la situación de lo que ha sucedido en España, justamente, donde Telefónica tiene su filial. En España, en el año 2013, se invirtieron 3.900 millones de euros para la operación y la infraestructura de toda la red de telecomunicaciones española. 3,8 puntos menos de lo que fue en el 2012. Claro, España está en crisis, pero a pesar de la crisis, la inversión en telecomunicaciones es enorme. ¿Por qué? Porque en el mundo el desarrollo del sector de telecomunicaciones en materia de inversión es hoy motor de desarrollo en la economía global. Claro, en Argentina no pasa porque las condiciones
de las telefónicas fueron tan beneficiadas en estos 10 años por otra parte en el que el gobierno no les exigió ningún tipo de control sobre la inversión y tampoco les exigió la interconectividad de la red que ya la tenían dispuesta por el decreto 764, creemos que lo que va a suceder entonces no solo es que no va a crecer la inversión en el sector privado, sino que además con esta ley tan arbitraria y discrecional esa inversión se va a retraer. Por último, me queda un minuto, yo no quiero pasar por alto, como decía, cómo se conjuga esta ley con la ley de radiodifusión. En el día de ayer circuló una resolución aprobatoria de la adecuación del grupo Telefónica, que hoy es la propietaria de Telefe. Es decir, que sin siquiera esperar la sanción de esta ley, que otorgaría una suerte de indulto o salvoconducto a las telefónicas para prestar radiodifusión, ya se va a aprobar esa adecuación. Por lo tanto, esto, y concluyo, demuestra que no hay posibilidad de neutralidad en las redes si las leyes se aplican selectivamente para unos, no para otros, y si además, a través de las redes públicas, a las cuales se ha destinado miles y miles de millones de pesos, lo único que circulan son contenidos amigables que nada tienen que ver con la pluralidad. La televisión digital terrestre hoy está compuesta por un par de señales enteramente gubernamentales, Canal 7, Pacapaca, Encuentro, y las señales privadas que han crecido al amparo de los miles y miles de millones de la publicidad oficial, como por ejemplo CN23 o CN5 o 360. La verdad que cuando se habla entonces de neutralidad de redes, esto es un eslogan vacío, tanto como fue en el 2009 la democratización de los medios y la pluralidad que quedó en evidencia fue un argumento falaz, porque hoy lo que se genera en la radiodifusión es más concentración y aplicación selectiva de la ley para imponer un mismo discurso. En este caso, el eslogan de la neutralidad de las redes no se va a poder lograr porque la ley es tan arbitraria que lo que va a suceder es un absoluto control de las redes y una supremacía de los contenidos amigables al gobierno que circulan a través de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas, senadora Cunat. Y agradeciendo al senador Cunat y senador Igonet la asistencia perfecta a todas estas comisiones. Gracias. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por su exposición. Una aclaración en la consulta. En relación a la definición sobre la autoridad de aplicación, lo hemos dicho, creo, en las reuniones anteriores, a partir de la vigencia del digesto jurídico, se establece allí que es el Poder Ejecutivo quien define la autoridad de aplicación. Posteriormente, lo que usted plantea, obviamente, son diferencias. En relación a las distintas categorías que establece la ley, que también usted denunció al inicio, interés público en el artículo 1, además de aclarar que es una ley de orden público, servicio público en competencia en el artículo 15, no sé si usted hizo mención a servicio universal, pero digo, ¿usted tiene alguna diferencia con estas definiciones? ¿Estaría en contra de alguna de estas definiciones de cada uno de los puntos que son categorías diferentes? Respecto a la autoridad de aplicación, más allá del artículo 17 del digesto, yo considero que es una delegación de competencias que debería estar, una ley como esta debería definir la autoridad de aplicación, pero además lo hice comparando con otros países donde el mercado de las telecomunicaciones se desarrolla y es pionero en materia de inversión en la economía de esos países. Las autoridades de aplicación en materia de telecomunicaciones tienden a la convergencia. Es decir, cuando uno plantea una convergencia de las redes, una convergencia técnica, también debería plantear una convergencia jurídica de las autoridades de aplicación. Yo creo que lo dijimos en el 2009, se perdió la oportunidad de regular una ley integral de radiodifusión y telecomunicaciones en miras a las innovaciones tecnológicas y la convergencia, y hacerlo de esta manera, la verdad que le va a quitar seriedad a la reforma, porque en todos los países en los que las leyes de telecomunicaciones se reformaron, esos organismos son independientes del Poder Ejecutivo, se eligen desplazadamente de los turnos electorales y tienen interacción con los organismos de radiodifusión. Y como le decía, que esta ley para mí, tiene un orden jurídico superior a la de radiodifusión, porque la engloba en el artículo
artículo 7, inciso E, yo creo que va a ser un efecto directo sobre el alcance del AFCA. Yo entiendo que esta ley deroga parcialmente y en sus efectos recorta las competencias del AFCA, porque podría esta nueva autoridad de aplicación entender que las nuevas licencias de telecomunicaciones, como son únicas y alcanzan para todo el territorio, limitan los efectos de las licencias otorgadas por el AFCA. En cuanto a lo de servicio público que usted me mencionaba, yo creo que lo que tiene que hacer una ley es definirlo. Y con esta incoherencia que se plantean en los 3 artículos, no está claro si el alcance del servicio público es, según lo entiendo yo, solamente para la interconectividad de las redes, lo cual libera a la telefonía fija y al servicio básico de ser un servicio público como es hoy. No sé cuál es la intención, y la verdad que no puedo opinar si no sé cuál es la intención del legislador o del Ejecutivo para definir esto, que es en definitiva, creo, el nudo central de la ley, porque lo que uno busca, supuestamente, en una ley como esta, es mejorar los servicios. Pero con estas definiciones al contrario, se van a perjudicar los usuarios, ya que no va a haber ni siquiera una definición concreta de servicio público en los servicios básicos de telefonía. Senador Iguarete. Gracias, señora presidenta, gracias. Buenos días. Algunas reflexiones y alguna pregunta. En realidad, me llama la atención que diga que el término incompetencia no se conoce, no existe, porque la verdad que venimos ya varios días escuchando exponentes, y desde los más chicos hasta los más grandes, y hasta nos han dado clase hablando de competencia. Creo que quienes están en esto tienen muy claro a qué nos referimos cuando hablamos en competencia. ¿Usted está de acuerdo que es necesaria la modificación de una ley de telecomunicaciones? Porque la que tenemos es del 72 y si hay algo que ha cambiado muchísimo son las tecnologías de comunicación. Y supongo que está de acuerdo en que el derecho humano a la información, que las TICs tienen que ser un derecho que permita a todos los argentinos, desde el lugar más recóndito del país, poder acceder. ¿Está de acuerdo? O sea, creo que por eso en ese sentido es necesaria esta ley. O sea, necesito de alguna manera darle la misma posibilidad en calidad, en precio, en servicio, desde cada lugar del país. Y por eso creo que en ese sentido está muy bien definido qué es lo que declaramos de interés público, que es justamente el desarrollo de las TIC, y qué es lo que se declara servicio público en el artículo 15. O sea, yo lo voy a leer porque quizás por ahí alguien, a partir de lo que escuchó usted, le queda la duda. Se reconoce el carácter de servicio público esencial y estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre los licenciatarios. O sea, la obligación va a estar acá en abrir las redes, en permitir la interconexión. Yo eso lo declaro, porque eso es lo que me va a permitir poder acceder con las TICs en cada lugar. Con respecto al otro planteo que hacía, y que es un tema que se ha dado muy seguido acá, con lo de la telefonía fija. Y ayer tuvimos un claro ejemplo de esto. O sea, cuando vino la gente de Telefónica, que aclaro, porque mucho se habla de que esto está hecho para Telefónica, la verdad que dijeron ayer que no están de acuerdo con la ley. Ellos plantearon, o sea, el gran reclamo de todos los senadores que estábamos acá era justamente la falta de inversión y que la telefonía fija a muchos lugares del país no llega. Entonces, y hoy está servicio público, la telefonía, y no llega. Entonces, de esta manera, ¿usted no cree que con esto, declarando de servicio público la interconexión, permitiendo que cualquiera, o sea, y además, ¿qué nos contaban cableros, operadores más chicos en lugares donde Telefónica es el único, que cuando permitirles abrirle la red o darles algún mega, son costos imposibles? Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que estar el servicio público. Y ahí es donde tiene que estar la presencia del Estado para asegurar en precio justo que se me pueda permitir darle este servicio a los más chicos. Si no es así, ¿cómo lo haría usted? Senadora, muchas gracias. La verdad que
carácter de servicio público en competencia puede ser una definición coloquial, puede ser una definición académica, pero no tiene un efecto jurídico. Además, usted lo acaba de decir, con esta declaración del artículo 15, lo único que el Estado va a fijar como regulación y tarifa es la interconexión de las redes, porque lo dice claramente, es en servicios en competencia el uso y acceso a las redes para y entre licitatarios. Es decir, que lo único que se define como servicio público es la interconectividad entre las redes. Le va a poner una tasa fija, supuestamente, a la interconectividad de las redes. Entonces, cuando hablemos, y lo decía antes, de asimetría, la verdad es que no sé cómo van a hacer para generar la apertura de las telefónicas con esto. Yo creo que lo que se va a generar es la apertura de los cableos. Las telefónicas pueden entrar allí donde no entran, los cables nunca van a poder entrar de la misma manera a las redes de telefonía, porque además, yo no sé si usted vio los últimos spots de Telefónica. En los últimos spots de Telefónica ya queda claro que a través de Speedy se está... No, yo le contesto. A través de Speedy hoy se está dando servicio de streaming, es decir, de contenidos a través de la red de telefonía, cosa que está prohibida. Es decir, si esta es la regulación, que con la regulación actual no se controla, con esta definición no sé cómo van a hacer para generar competencia de los cableros en la red de telefonía y no al revés, porque lo único que tendría que hacer es equilibrar el mercado y tendría que hacer crecer a la red de fibra óptica para que pueda ser una red alternativa y fuerte, tan fuerte como las telefónicas, y recién en ese momento abrir las redes. Pero con esta condición de servicio público usted no lo va a lograr. Y por otro lado, y esto lo acaba de señalar usted, y no estoy de acuerdo, es que cuando declara de interés público al desarrollo y la regulación de las TIC en general, le quita la condición de servicio público a la telefonía fija, que hoy tiene una tarifa mala, buena, pero es la que hay. Cuando usted los libere, evidentemente lo que va a aumentar es la tarifa de telefonía domiciliaria fija. Y eso yo no creo que ustedes lo estén buscando, o sí, no sé, realmente no me corresponde a mí definir si está bien o está mal.